Bienvenidos chicos de cuarto y secundaria a su curso de RV, habilidad verbal o actitud verbal, como quieras llamar. Y el día de hoy vamos a ver sobre las oraciones eliminadas o la supresión de oraciones, ¿no? Vemos en la imagen, si te das cuenta, un grupo de elementos, de figuritas de un solo color o tendencia de un solo color, y al costado de ellas hay una figura que tiene otra tendencia, otro color, ¿no? Y es netamente eso lo que es la supresión de oraciones eliminadas, ¿no? Y la supresión de oraciones eliminadas es sobre todo muy, muy esencial para el tema de trabajos en conjuntos, en personas. Cada persona tiene un elemento o un compuesto, ¿no? Tiene una característica o tiene una posibilidad que brinda un grupo. Entonces, si hay una comparación y hay dos elementos muy parecidos, se elige a uno que da más, ¿no? O que es necesario. Y netamente es lo que hacemos con la supresión de oraciones o la elección de oraciones, ¿no? Entonces, bienvenidos a la clase de hoy, cuarto de secundaria RV, al tema de supresión de oraciones. Veamos, la capacidad para seleccionar es útil cuando necesitamos comunicarnos con los demás, con rapidez mental, palabras adecuadas y las frases necesarias para expresar nuestras ideas. De modo semejante, cuando deseamos redactar, debemos escoger entre muchos medios de comunicación aquel contenido claro y objetivo. Básico, ¿no? El tema de que queda claro y que sea objetivo, o sea, que tenga cada párrafo, cada oración, un elemento nuevo, ¿no? Ese es su objetivo, el de brindarnos un elemento nuevo para el texto en conjunto, ¿no? Así como seleccionar todo un cúmulo de informaciones, o sea, un conjunto de informaciones que resulten relevantes, valiosas, ¿no? Hay informaciones o detalles de ejemplos, sobre todo eso sean textos iniciales, que no son muy importantes. Es como cuando tú escribes o desarrollas un texto, un cuento, hay elementos que son distractores, que están como ripio, ¿no? Igual pasa con un texto positivo, ¿no? Cuando tú haces una comparación, ejemplo, de un tema específico y todos los elementos abarcan una o dos décadas, o sea, me refiero a 10 o 20 años, y por ahí das un ejemplo de un elemento que corresponde a 20 o 30 años, 20 o 30 años anteriores, se demarca, ¿no? de tu marco. Entonces ya más que como un ejemplo vital, es un distractor, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces son ejemplos de este tipo, ¿no? A través de estos ejercicios el estudiante desarrolla un conjunto de habilidades tales como el análisis, la síntesis y la selección de ideas. Lo básico acá es el tema de la selección de ideas, ¿no? Mediante la selección de ideas, por supuesto, se va a desarrollar el análisis y la síntesis, ¿no? Porque tú al seleccionar vas sintetizando, ¿no? Eliminando partes de textos. Y cuando vas haciendo tu síntesis, por supuesto vas desarrollando un análisis propio, ¿no? Porque eliges un verbo principal y al costado de los verbos principales eliges elementos que te van a desarrollar un contenido básico y que a ti te va a dar una postura o una idea central y no distractora, ¿no? Entonces justo a eso vamos. Entonces lo vital en esto es la selección de ideas, ¿no? La selección de oraciones. ¿Cuál es la idea que te aporta más en este caso? En este caso, ¿cuál es la oración que te aporta más? Y que permite manejar un discurso claro y coherente y conciso. Ya hemos hablado de coherencia, ya hemos hablado del tema de lo conciso, de lo básico, sobre todo cuando tienes poco tiempo de expresarte o cuando tienes poco tiempo para desarrollar un texto, ¿no? Que es vital por eso. Ahora, criterios para la resolución, ¿no? Primero, el tema de la redundancia, ¿no? Hay que evitar la redundancia, hemos visto que para eso usamos nosotros que son conectores, usamos elementos, comparaciones, usamos sinónimos y todos esos elementos que te da el lenguaje y el estudio sobre todo, ¿no? Y eso que se da desarrollado para el tema de la sintaxis, o sea, el aporte semántico de los significados o los sinónimos para el desarrollo de la sintaxis, que es la oración, y no repetir, ¿no? Entonces, a eso vamos. Cuando elegimos oraciones o eliminamos por redundancia es cuando vemos que en una oración se está redundando información que tiene otra oración. Ahora, ¿cómo elegimos? Veamos. Una idea se repite, se elimina al que le parece después. O sea, si aparece después y dice lo mismo y no tiene nada de aporte, se elimina. ¿Ok? O si aparece antes, pero tiene menos información que la que apareció después, también se elimina. Entonces, si hay en dos oraciones información idénticas, vamos a prevalecer primero quién llegó primero, por supuesto, quién apareció primero, si son casi idénticas, si dicen lo mismo. Pero si vemos que una de ellas dos da mayor información, entonces damos de bajas a la que tiene menos información, porque ya la está teniendo dentro, ¿no? Es como que A más un elemento y tenemos otro A sin ningún elemento. Entonces elegimos la que tiene A más un elemento y eliminamos la que tiene totalmente A, pues, ¿no? Ejemplo, los deportes colectivos son una pasión popular.
En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. Ya, acá hay un tema de caracterización, ¿no? Un poco de poesía. También gusta mucho el vóley, ya, muy bien. Aunque el fracaso de Sydney 2000 fue estrepitoso, características, la masa prefieren a balompié en el Perú. Veamos. Entonces, también gusta mucho el vóley y en Sydney 2000 fue estrepitoso, están dando dos características, ¿no? Acá no hay redundancia en ninguna de estas, pero son características importantes. La masa prefieren el balompié en el Perú. Bueno, ya lo hemos dicho, cuando hemos dicho los deportes colectivos son una pasión popular, muy bien. En el Perú, por ejemplo, el fútbol tiene olor a multitudes. Entonces, en el B, cuando dice tiene olor a multitudes, estamos refiriéndonos a que hay masas que prefieren al balompié en el Perú. Entonces, tu oración eliminada, por supuesto, tendría que ser la E, ¿no? La E. Dicen casi lo mismo, solo que la B es una lección un poco más poética, más desarrollada, además. No da una característica no solamente de masa, sino da de valor, ¿no? De valor de sentimiento. Entonces, a comparación de la E, que es una característica de masa o una información de masa, no tiene un plus más, por eso la eliminada es la E. Ahora, vayamos al tema de contradicción. Cuando encontramos que estamos hablando a favor de un elemento principal, que es de un tema o de un elemento básico, por ejemplo, a favor del aborto, y en uno de estos elementos encontramos una acción que está en contra del aborto, muy aparte de tu opinión, de cómo tú lo veas, si estás a favor o no a favor, si el texto tiene una postura, la oración eliminada va a estar el que está en contra de la postura, no importa lo que tu postura en este caso. Vital en este tema de la contradicción, porque en las universidades y en universidades como Católica, San Marcos, todo, juegan eso. Entonces, juegan a la postura del lector, del postulante, y por ahí casi siempre fallan, ¿no? Cuando hay que acordarse que el conjunto de elementos para eliminar oraciones, hay que encontrar sobre todo la postura que tiene el narrador o el que está informándote, ¿no? Para darte cuenta de vuestra oración. Entonces vamos a ver. Todas las madres muestran un afecto filial diferente al de los padres. Bueno, ahí está una comparación entre el amor del padre y la madre. Recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Bueno, ahí está hablando de una consecuencia. Muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. Bueno, también puede ser un ejemplo. Veamos, por ahí podría darse una contradicción, pero es un ejemplo. Los padres y la madre no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos. Ahí, si te das cuenta, ya la D está contradiciendo a la A, porque la C es una especificación, ya no es una contradicción, sino es una especificación. A ver, tan especial y predominante es el amor maternal que se ha acuñado en la frase madre sola y una. Bueno, eso ya es un tema ya de valor, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la mayoría de las oraciones, o la postura de estas oraciones, en este caso del texto, tienen a favor de una diferenciación de la madre como algo único, ¿no? Y hay una comparación contra el amor del padre en este caso, y en este caso está hablando que hay diferentes, que el amor entre el padre y la madre son diferentes. Entonces, si te das cuenta, la D está en contra de todas esas ideas, ¿no? Entonces la respuesta es la D, y ahí se da una eliminación de oración por contradicción. Inatigencia, veamos. Es cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por lo demás, debe ser eliminada. A ver, es mucho más fácil entre comillas, porque es como que una idea que no tiene nada que ver. Ahora, esa idea que no tiene nada que ver casi siempre es dentro del marco. O sea, todo texto o toda temática tiene un marco de análisis, un marco de estudio. Puedes decir, yo estoy hablando de fútbol, ¿ok? Y todos mis elementos marcan sobre el fútbol peruano y de un momento a otro te mando un elemento sobre el fútbol europeo. Entonces, si te das cuenta, mi marco está centrado en el fútbol peruano y la información sobre, no sé, pues sobre Barcelona no tiene nada que ver, ¿no? Porque es una inatigencia, ya se fue de mi marco. Entonces, acá tienes que encontrar el marco. Entonces, si te das cuenta, primero tienes que encontrar que no haya ideas que se repitan. Segundo, que no haya ideas que se contradigan. O sea, que no encontrar la idea, la postura del autor del texto. Y tercero, el marco que ha desarrollado ese texto. Y ahí, cuando está fuera del marco, vas a encontrar inatingencia. Veamos. La ciudad de Machu Picchu es la más grande muestra de ingenio de los constructores incas. Bueno, estamos hablando del incanato acá, sobre todo de la postura, ¿no? La ciudad de Cusco está construida sobre la ruina de los templos incaicos.
un elemento. Esta ciudadela era ubicada en la cima del monte de este tipo de nombre, salvo la destrucción debido a su difícil acceso. Está hablando de la ciudad de Machu Picchu, la A y la C están unidas. Fue descubierto recién por la primera década del siglo, también sigue siendo la D. Actualmente es un punto de... también. Si te das cuenta entonces, la A, la C, la D y la E está hablando sobre un mismo punto, de un mismo marco, que es sobre Machu Picchu. Todo se gira a Machu Picchu, y lo de la ciudadela de Cusco está construida sobre otra ruina de los templos incaicos. Ya es un tema extra, ¿no? Muy bien, entonces veamos. La ciudadela de Machu Picchu es la más grande muestra de ingenio cultural. Muy bien, la ciudadela de Cusco está construida sobre ruinas de los templos incaicos. Muy bien, esta ciudadela ubicada en la cima del monte, el mismo nombre. Muy bien, la ubicación fue descubriendo en la primera década del siglo pasado. Muy bien, actualmente es un punto de peregrinación. Muy bien, entonces si te das cuenta, vamos a tener que elegir cuál es la que se va del marco, ¿no? Es la más grande del ingenio de los constructores incas. Muy bien, la ciudad está construida sobre la ruina de los elementos incaicos. Muy bien, esta ciudad ubicada, muy bien. Vamos a elegir entre la D y la E, ¿no? Fue descubierto recién en las primeras décadas o actualmente es un punto de peregrinación. Ok, acá vamos a elegir un poco el tema histórico, que se aleja del tema del desarrollo de dónde está, qué es netamente, ¿no? O sea, de construcción. ¿Quién lo construyeron? ¿Dónde lo construyeron? Su ubicación de construcción, ¿no? Y cómo fue descubierta esa construcción. Ya muy aparte el tema del lado simbólico, todo eso, ¿no? Ahí se va del marco del lado simbólico. Entonces la respuesta es la E. Paso para resolver estos ejercicios. Primero, interpreta el contenido de cada unidad formativa. Lee, ¿no? Identifica la idea principal de cada ejercicio, el tema, como hemos dicho. Ahí vas a elegir, cuando eliges el tema vas a encontrar el marco, ¿no? Elige la oración que resulte impertinente con los demás enunciados. Y ahí vas a encontrar si hay redundancia, si hay contradicción, o si está muy alejado del marco y se va. Ahora, verificar el aprendizaje tienes que hacerlo, por supuesto, en el cuadernito, y acá tenemos dos ejercicios. Vamos a ver. Los mensajes publicitarios pasan por varios procesos antes de su emisión. Muy bien. Los mensajes publicitarios eran comunes en la antigüedad. Esto se demuestra con hallazgos en Pompeya. La 2 y la 3 tienen que ver muy bien, ¿no? Pero en sentido moderno, la publicidad se afianzó con lograr estas transformaciones. Ya está hablando de tiempo. Para este desarrollo tuvo mucho que ver la intervención de las técnicas de represiones rápidas, ¿no? Y si te das cuenta, está hablando de historia, ¿no? Está hablando de historia. Y ahí el que se va a ir la primera, ¿no? Porque la primera ya es un concepto muy alejado del tema del marco histórico, ¿no? Te das cuenta, ahí es el tema del marco histórico. Ahí, si te desarrollas, estás eliminando por inadvertencia, ¿no? Veamos, el 31 de octubre se encontró una gran cantidad de lingotes de oro y plata en Nueva York. Muy bien, información. Este hallazgo fue entre los escombros de Torres Gemelas. Ubicación 1 y 2 están relacionados. La elaboración de los lingotes de oro necesita pasar por un proceso de refinación muy laborioso. A ver, ahí ya se aleja de los primeros dos. Veamos, un barco canadiense había informado que su oficina de Torres Gemelas tenía lingotes para información de eso. Los lingotes fueron trasladados a un lugar seguro. Veamos. El tema es el hallazgo de los lingotes de oro, por supuesto, ¿no? La oración 3 no importa, porque el proceso es del lingote de oro, ¿no? Y ahí, si te das cuenta, también está fuera del marco, ¿no? También está fuera del marco, entonces la que se va es la 3. Ahora sí, el proyecto, por supuesto, ya saben, de este bimestre es hacer los mapas conceptuales de los temas. En este caso vas a hacer mapas conceptuales de supresión de oraciones. Y espero el trabajo de Word, comunicación 3, pre 2, práctica 10, para el domingo a la última hora, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos, cuídense, no se hagan de caso.